Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Inclusión y Educación Financiera para Víctimas propuso el director de la unidad, Ramón Rodríguez, en el Congreso Nacional de Asomicrofinanzas, realizado en la ciudad de Cartagena. Incluir a las víctimas del conflicto armado en el sistema financiero y enfocarse en la implementación de programas de educación en este campo, le propuso el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, al sector de microfinanzas durante el 10º Congreso de la Asociación de Instituciones Microfinancieras realizado en Cartagena. Inclusión para que puedan acceder a los créditos, para que puedan tener beneficios en cada una de las líneas de crédito que tiene el sistema financiero, facilitando la inversión de los recursos. Con esta propuesta se busca reducir la brecha entre quienes no cuentan con acceso a servicios bancarios y la población bancarizada. Complementar esos recursos para el inicio de un negocio productivo complementado con las microfinanzas. El director de la unidad invitó a las entidades del sector de microfinanzas a generar espacios para el recaudo de fuentes alternativas de financiamiento para atender a las víctimas del conflicto armado a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Compartir información del Registro Único de Víctimas y de la Red Nacional de Información como plataformas válidas para hacer procesos de caracterización hicieron parte de los temas tratados por el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Con el fin de fortalecer la Red Nacional de Información y de hacer más efectivas las acciones del gobierno en beneficio de las víctimas, se realizó la mesa de trabajo. Establecer unos mecanismos de intercambio de información en los que, por un lado, la UARI pueda verse beneficiado por todos los procedimientos de aseguramiento de calidad. El cruce de información permite establecer las necesidades de las víctimas y fortalecer temas como el pago de indemnizaciones administrativas, además de mantener una misma línea de información entre entidades del Estado. El DANE nos ofrece esa posibilidad de robustecerlos, de certificarlos, de tener información confiable para hacer todos los procesos de caracterización a los programas sociales que tiene el gobierno. Recientemente la Unidad para las Víctimas ha realizado reuniones con distintas entidades para establecer convenios o mecanismos de trabajo conjunto en busca del beneficio de las víctimas. Entregar informes completos y detallados sobre su gestión en el tema de víctimas a los nuevos mandatarios pidió a los alcaldes el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, que participó del foro Cierres Exitosos de Gobiernos Locales realizado en la ciudad de Bogotá. La Unidad para las Víctimas capacitó y dotó de instrumentos a los alcaldes para que al cierre de sus mandatos apoyen la asistencia a las víctimas y proyecten acciones que desarrollarán sus sucesores. Darle las herramientas a los alcaldes para que hagan un cierre exitoso de la política de la Ley 1448, darle esos lineamientos técnicos para que ellos los tengan y también que nos sirvan a nosotros de insumo para ver esa perspectiva sobre la cual tenemos que trabajar en los próximos años. Gilberto Toro, durante el evento, les pidió a los alcaldes apoyar el paz y salvo que el país tiene pendiente con las víctimas. Las víctimas han sido los colombianos más inocentes que han padecido un conflicto que no les significa nada a ellos y por lo tanto tenemos que hacer algo realmente serio, eficaz para tratar de cicatrizar esta herida tan fuerte. Por extensión del servicio militar, como medida de reparación, 105 víctimas del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, recibieron su libreta militar digital, con menos trámites, más ágil y de forma gratuita. Apenas tenía un año cuando Kevin Higuita sufrió el asesinato de su padre en medio de la disputa violenta entre grupos armados ilegales en Bello, Antioquia. Ya la libreta la tengo, gracias a Dios, ya se abren muchas oportunidades para trabajar. Por este doloroso caso, Kevin es una de las 105 víctimas que obtuvieron la libreta militar digital como parte de una medida de reparación. Y hoy mismo también me abrieron los ojos y me dijeron, pero es que acá también está la oportunidad para estudiar, usted también es víctima, también le podemos dar, usted tiene 21 años, todavía puede también clasificar para beneficios en cuanto al estudio. Gracias a la articulación entre la Unidad para la Reparación a las Víctimas y el Ejército Nacional, jóvenes como Kevin tienen más oportunidades para construir un mejor futuro. En Antioquia son más de 6.000 las víctimas beneficiadas de la extensión del servicio militar como medida de su reparación integral.
En Ibagué, la Unidad para las Víctimas realizó una jornada de indemnización que benefició a 89 sobrevivientes del conflicto armado. Los sobrevivientes recibieron en total 900 millones de pesos en cumplimiento del decreto 1049. Esta fue la jornada número 18 que se cumple en Tolima durante 2019 y en la que los favorecidos fueron adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades de alto costo. También en el Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a 154 personas provenientes de los municipios de Jamundí, Palmira, Florida, Pradera, Cali y Dagua. La mayoría de las personas beneficiadas son personas mayores de 74 años. En total se entregaron recursos por 1.440 millones de pesos. En 3 municipios de Antioquia se entregaron más de 2.500 millones de pesos en recursos para las víctimas del conflicto armado. Estos dineros serán destinados para la ejecución de proyectos productivos en esta región. En Antioquia, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías de Ituango, Sopetrán y La Unión beneficiaron a más de 1.500 personas de estos municipios con proyectos productivos de papa, mango y café. Estoy muy contenta con el proyecto de siembra, salí beneficiada y esto es un impulso para algún día el beneficio de mis nietos. En total, la inversión en estos 3 municipios antioqueños supera los 2.500 millones de pesos y permite el desarrollo de varios proyectos productivos que contribuyen también a los proyectos de vida de las víctimas. Me siento muy contenta porque con este proyecto productivo puedo mejorar mis condiciones de vida a largo y mediano plazo. Ante el director general de la Unidad para las Víctimas tomó posesión Víctor Hugo Mosquera Galvis como nuevo director territorial Cesar y La Guajira. El nuevo director territorial es abogado y especialista en responsabilidad y daño resarcible. Se ha desempeñado como secretario de gobierno del municipio de Pailitas en el Cesar. Ha ejercido su profesión en el sector privado y también se ha destacado como asesor de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, Gestoras de Paz. Nuestro gran reto y nuestro gran logro será lograr reencauzar el proyecto de vida de tantas víctimas de este territorio, así como lograr capitalizar todos los proyectos que venía gestionando la anterior directora. Una persona mayor y una madre cabeza de hogar hacen parte de los 158 sobrevivientes del conflicto armado que cursan o lograron culminar sus estudios superiores, demostrando de esta manera que la edad o los prejuicios sociales no son impedimento para construir sus sueños. Marcela Góez logró alcanzar su sueño como profesional gracias al fondo Construyendo mi Futuro, promovido por la Unidad para las Víctimas. Gracias a este fondo me gradué. En estos momentos soy psicóloga. Esta mujer, quien es madre cabeza de hogar, dio testimonio junto a otras 16 personas en las jornadas Construyendo mi Futuro de cómo lograron transformar sus vidas a través del fondo para acceder a la educación superior. Un caso similar es el de Marta Lucía Bustamante, quien a sus 55 años cursa el último semestre de Contaduría Pública. Para mí fue un reto, digamos, para poder entrar a estudiar y hacer una carrera. Marta y Marcela, como víctimas del conflicto armado, esperan que más sobrevivientes logren cumplir sus sueños de finalizar sus estudios superiores para construir un futuro mejor. Con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, mujeres indígenas y afrocolombianas participaron de Colombia Moda. Presentaron sus creaciones textiles, artesanales y de biojoyería, las mismas que desarrollan en los procesos de reparación. La creatividad y la cultura ancestral de indígenas y mujeres afrocolombianas se destacaron durante Colombia Moda, una de las ferias de moda y negocios más importantes de Latinoamérica. Fue una muestra llena de colorido, texturas y diseños novedosos, mediante las cuales estas sobrevivientes del conflicto contaron sus historias de resiliencia. Eso dices que eso es divino, de una decoración, de unos significados de nuestras culturas de Shakira. Pues me siento feliz por eso. Al igual que las mujeres en Vera, también se presentaron las creadoras de la empresa Chusca, que elabora prendas y joyas con semillas recolectadas por mujeres de zonas apartadas, entre ellas muchas que sufrieron el conflicto armado. Es la segunda vez que la Unidad para las Víctimas participa. En esta oportunidad estamos con un proceso de retornos y reubicaciones del Alto Andágueda y del Chocó. La Unidad para las Víctimas ha acompañado a 212 comunidades en su proceso de retorno y reubicación en Colombia. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.